Ya le damos la bienvenida al coordinador del SUSIBE, a César García. Buen día, César. Buen día, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bárbaro. Me alegro mucho. Bueno, César, hay mucho para hablar, pero empiezo ya con esta definición que daba el senador Sebastián da Silva, que decía que el SUSIBE es el organismo que tiene más poder y nadie lo controla. Esto con respecto a la decisión que finalmente se revierte, que había sido tomada por el Parlamento, de separar el pago de las multas de la patente, pero además llamaba a no pagar porque daba las explicaciones de cómo se dan los pasos de los descuentos y demás, y como dicen, vamos a volver atrás con esto, dejen todo en suspenso. ¿Por dónde empezamos, César? El SUSIBE debe ser el organismo no solo más controlado, sino con mayor participación política del Uruguay. ¿Por qué? Porque el SUSIBE es un fideicomiso que está creado por ley, integrado por las intendencias, todas las intendencias, más la Oficina de Planeamiento de Presupuesto y el Ministerio de Economía. O sea que acá no importa el partido político que gobierna o que esté en oposición, para que esté integrado al sistema del SUSIBE, tenga voz y voto. O sea que lo primero a decir es que el SUSIBE no es un organismo, es una entidad privada, es un fideicomiso administrado y gestionado por las propias intendencias, el Ministerio de Economía y la OPP. Esos son los controles que tiene y también la representación de los 19 departamentos, que también ahí empieza el ruido que hace las declaraciones, por un lado, de los diputados o senadores en el Parlamento y los intendentes. Lo que pasa es que hay, a ver, yo comprendo el tema político partidario, juego parlamentario, lo entiendo. Lo entiendo, lo comparto, me parece bien, creo que es parte del folclore uruguayo y de la democracia republicana. Lo que hay que tener cuidado con las cosas. Sostener que el SUSIBE es una entidad que no tiene control es falso. Hablábamos. Entonces, sí. No se puede caer en falsedades para defender argumentos. Es válido los argumentos que pueda defender el senador da Silva. Lo que son un error es el contenido de opinión que marca sobre la integridad de la organización y cuál es el cometido final de la organización. Fíjese que hoy podemos hablar de la multa, de todo lo que dice da Silva, pero yo digo que el cometido principal que tiene el SUSIBE es cobrar el tributo de patentes rodados. Este año fue récord absoluto. Recaudamos el 56% del parque vehicular deducida la morosidad. Y además tuvimos récord en cantidad de pagos emitidos. Hay más cantidad de pagos que el año pasado, casi un 9% más. Y un 13,5% más que la recaudación del año pasado. O sea que el SUSIBE ha tenido eco a nivel de la gente. La gente quiere pagar con el 20% de descuento y opta por estar dentro de ese 56% que abonó en enero y opta por pagar en cuotas y pagar al día la cuota porque también tiene un 10% de descuento. Este 56% es la totalidad de, digamos, los que pagaron todo en enero más los que pagan en cuotas. Todo el parque vehicular. Todo el parque vehicular entero. Ahora a fin de mes vamos a poder hacer una discriminación no sé exacta de cuáles fueron los que pagaron la totalidad del impuesto, que andan en alrededor del 49%. Y sobre, digo, que generalmente andan por ahí. Claro, sobre esta visión y más allá de las declaraciones que puedan ser más polémicas o menos, de las multas, ¿no? Primero preguntarle por qué asociarlas al pago de la patente, ¿no? Eso está en discusión. ¿Y qué va a pasar con los famosos descuentos, ese 50% a quienes pagan con la patente? ¿Y qué va a pasar con quienes ya la pagaron en enero, ¿no? Que también eso está planteado. Lo primero es decir que esto no fue una creación del SUSIBE, salir con esta idea. Quien puso el SUSIBE en el medio de este juego fue el Parlamento, que el artículo C23 de la Ley de Presupuesto a texto expreso nos comete la función de poder aplicar mecanismos paliativos para el cobro de la multa y la sanción, sobre todo el cumplimiento de las sanciones. Si había un elemento que podíamos utilizar para motivar el pago y el cumplimiento de las sanciones, teníamos que hacerlo. Bueno, ese elemento motivante que teníamos a mano, era la unificación del tributo con la patente y una bonificación. O sea, bonificación que hasta ahora no estaba en juego. Digo, o sea, se puede criticar muchas cosas, pero uno va a poder pagar una multa puesta por una intendencia al 50% de lo que le costó a otro que la pagó el año pasado. Correcto. Eso es un punto interesante. Después es la modalidad de cobro.
Hubiésemos querido que esto hubiese estado efectivo del 1 de enero. Ahora, la ley salió en los últimos días de diciembre y nosotros recién podemos instalar este sistema una vez que la ley está consagrada. Eso va a ser para el segundo vencimiento, para marzo, pero no podemos dejar de lado todos los que pagaron en enero. Entonces, contemplando a los que pagaron en enero, les estamos dando la posibilidad de que quien pagó el tributo completo y las multas tiene la opción de tener una rebaja del 50% de lo que pagó, se lo vamos a devolver en cuenta corriente para que pague otros impuestos o que lo retire por la red de cobranza. Ajá. Y en los otros casos, si hace uso de las 5 cuotas restantes que tiene el SUSIBE para financiarlo durante este año, tiene la posibilidad de un descuento del 30%. O sea, esto que decía Silva, esperen a pagar en marzo porque ya no se daba la posibilidad de un descuento en enero, no es así. Quienes pagaron en enero van a tener el equivalente a lo que dice Silva es no acepte el 50% de descuento. También es una lectura. Nosotros queremos dar el 50% de descuento a la gente para motivar que pague. Y no hay problema que pague en enero o que pague en marzo o que lo haga en cuotas. Lo importante es que lo haga. Sí, y ahí también la discusión de fondo, porque en todo esto siempre entra la casuística y cada uno la situación en la que se encuentra. Él habla de los trabajadores, o en general, ¿no?, que ya se ha dado esta discusión cuando el Parlamento lo votó, de decir queda atado un trabajador que utiliza el vehículo, lo tranca porque no puede pagar. ¿Cómo vamos también a ese análisis más de fondo? Yo creo que estamos en un cruce de caminos, primero. Esto no viene de casualidad, el tema de esta rebaja de las multas y de cobrarla de esta manera, sino que es parte de un sistema más general que va rumbo al tema de la licencia por puntos y a consagrar una cantidad de cosas de cambio en el temperamento del tránsito. ¿Tá? La gestión es parte de todo eso. Y bueno, lo que uno intenta es, por un lado, entrar de la mejor manera posible, con los niveles mejores, al sistema general cuando se instale el sistema por puntos, y para eso necesitamos poner los vehículos a nombre de las personas que realmente los tienen, que a las multas acceda a la información de manera dinámica, que tenga otro peso la licencia de conducir, que el vehículo sea utilizado como garante en los casos en que particularmente la ley lo prevé. Entonces hay una cantidad de cosas, de trabajos que se tienen que llevar adelante y que van a ir cambiando en el tiempo. El valor de las multas también está en juego. Los intendentes están analizando muy seriamente cuál es el valor definitivo que las multas van a tener, que no tiene por qué ser más, puede ser menos. Digo, cuando llegamos a los valores actuales, llegamos porque fue un valor promedial entre lo que era más la intendencia que cobraba multas más caras y la que cobraba las más baratas. En ese acuerdo en donde llegamos en el medio y llegamos a consagrar 221 tipos de infracción diferentes, repito, eran más de 2.500 antes, ahora son solo 221, en donde están en todo el país las mismas sanciones y todo el mundo cobra el mismo monto de multa. Esto no pasaba antes. Esto es parte de los cambios paulatinos que ha habido de hace 3-4 años para atrás hacia ahora. Y se ha logrado, los objetivos se han cumplido, y bueno, y estamos en un momento en donde la credibilidad del sistema no la ataca ni Twitter, porque la gente sigue optando por pagar en enero como pasó ahora, y por más que el discurso se haya entreverado con la multa y con todo lo demás por algún trascendido en prensa, bueno, la gente paga igual. Sí, también hay mensajes. Sí, y también hay mensajes de la gente porque también se entrevera eso de si yo pago en fecha y si yo pago al día, no tengo bonificaciones como un deudor. La gente que paga en fecha tiene un 20% de descuento en la patente en la anualidad en el mes de enero y un 10% por pagar en fecha en cada una de las cuotas. Es el único impuesto que bonifica por pagar en fecha. Y con respecto a las multas, también de la que se viene esa bonificación, que para los que ya pagaron. Esta bonificación es para sanear. Lo primero que creo que hay que poner arriba de la mesa, hay que ser transparente. Se ponen 1.300.000 multas por año y se cobra el 50% de lo que se pone. Bueno, ahí va. Entonces, esos son los puntos. Cuando estamos hablando de que esto es así, hay un tema de gestión de cobro y de imputación de la sanción que tiene que tener un perfil diferente. Entonces, para cambiar ese perfil hay que ser gradualista. Hay gente que de repente es más radical, y está bien que sean radicales. Nosotros no somos radicales. En el Congreso somos 19 gobiernos departamentales, más el gobierno nacional,
y necesariamente tenemos que negociar y ser gradualistas para poder arribar a un fin común. Claro, ahí ya es un punto, ¿no? De 1.300.000 multas solo se abonan la mitad. Sí. Y ahí decías, bueno, ¿cómo hacemos para que esto, o sea, lo más radical es, bueno, separemos y vemos cómo analizamos y qué buscan el Congreso de Intendentes, más allá de unirlo con la patente? También analizar los precios, que no sea solamente por ese promedio, sino por la gravedad de distintas multas, que se ajuste a determinados parámetros. ¿Cómo pretenden avanzar en eso? Primero, que la multa esté ligada estrechamente al permiso de conducir. Ajá. ¿No? Sí. Que el permiso de conducir sea dinámico, no sea hoy un cartón plástico que te dan por 10 años, sino que sea un documento dinámico, en donde la sanción puede ser aplicable aunque vos tengas el plástico. Y eso implica perder el seguro y una cantidad de inhibiciones. Entonces la gente empieza a tener un comportamiento diferente y le da a este tema la seriedad que tiene. Porque esto después se traduce, como plantea una SED y Metediera repite cada rato, en accidentes, y se traduce en muertes. Entonces, si lo que queremos es solucionar eso, tenemos que llegar de alguna manera con ciertas pautas de trabajo previo que tienen que ver con los exámenes, con las licencias como se dan, el control que tienen que tener en todo el país, los sistemas de auditoría, todo. García, lo que se está planteando también y ha entrado en el debate público es la cuestión de las tasaciones de los autos, ¿no? Sí. Para el cobro de la patente. Lo voy a invitar a escuchar al diputado colorado Juan Martín Jorge, que dice lo siguiente y queremos también escuchar su respuesta. A ver. En octubre de cada año, una comisión compuesta por miembros de OPP, Ministerio de Economía y Consejo de Intendentes, elevará al Congreso un aforo de los vehículos basado en estudios públicos y privados. Y ahí es cuando yo como legislador me encontré con un inconveniente. Cuando empiezo a buscar los aforos públicos o privados, me encuentro que no hay. Y me encuentro que no hay información clara, que no hay información rápida y que no hay información transparente. Ajá. Entonces seguí investigando y encontré que en una intendencia, la de La Valleja, si no me equivoco, había establecido que se fijaba en función de una tasación privada. Y cuando vamos a Internet encontramos que la inteligencia artificial nos arroja que es Autodata quien nos tasa los autos. No lo dice el Estado, no lo dice la página del Congreso de Intendentes, no lo dice la página del SUSIBE. Empezamos a comparar. Y la sorpresa es, o mejor dicho, la confirmación cuál es, que la tasación de SUSIBE siempre es más alta que las tasaciones de mercado. Entonces, nunca se equivoca para abajo el Estado, siempre se equivoca para arriba. Entonces, acá lo que nosotros concluimos es que hay una falla en el sistema. No puede ser que siempre el Estado tase más los autos de lo que dice el mercado. Allí escuchábamos a Juan Martín Jorge, diputado colorado. ¿Qué se responde a esto? Primero las tasaciones, ¿no? Primero hubiera sido fácil levantar el teléfono y preguntar para interiorizarse bien a fondo. Sobre todo porque los dos somos colorados. Pero en el tema de fondo hay errores de concepto y error de información, que la puede tener cualquiera y lo puede tener el diputado también. Pero el SUSIBE no cotiza al alta, tiene el mismo valor que pone la consultora Autodata. Nosotros podríamos tener un aforo nuestro propio, fijarlo por el algoritmo que quisiéramos, podríamos hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos justamente para transparentar el sistema. La misma consultora privada que asesora a las empresas aseguradoras de vehículos cuando tasan los siniestros y le fijan al tallerista el monto para reparar el auto, es la misma empresa que nosotros tenemos desde el 2012 contratada a los efectos de determinar el valor del mercado de los vehículos. No hay diferencias allí, ahí hay un dato de la realidad objetivo. Si el diputado lo que quiere subir o bajar la patente, lo que tiene que discutir es la alícuota. La alícuota es el porcentaje que se cobra sobre el valor del mercado. Pero el valor de mercado es incuestionable. Lo que sucede es que acá hay una estrategia política de pegar en la banda de flotación para atacar un sistema que es exitoso. Si no, no estaríamos recaudando lo que recaudamos. Claro, pero usted dice que es la misma... criticar que no recaudamos, pero jamás que recaudamos. Usted dice que la tasación del auto es la misma que la del mercado, porque han aparecido varios ejemplos en redes que indican que bueno, los autos van perdiendo valor, obviamente, con el paso de los años, y que la tasación que aparece incluso en la página de SUSIBE
mantiene valores como si fuera recién comprado. No, mira, yo te invito a que lo hagamos objetivamente. Vos pasame matrícula, vehículos, yo te doy el aforo del año pasado, el aforo de este año, te voy a demostrar que bajó un 5% el valor de mercado y que lo que subió fue el dólar. Claro. Entonces no compliquemos las cosas ni pongamos en donde las cosas, darle el énfasis que queremos dar para justificar un argumento. No, pongamos el argumento en donde va. ¿Qué fue lo que aumentó acá? El dólar. Así que se aumentó el valor de la patente, la culpa era de la trampa, no el subsidio. Bueno, pero ahí también... Eso, claro, el parámetro que aumentó es el dólar, como otras veces el parámetro que bajó fue el dólar, y perdimos. Ahora, eso también se está planteando y quiero conocer su visión. Se utiliza un tipo de cambio que el tipo de cambio es el interanual entre el cierre del 2024 y cuando se fija la patente, que es en octubre del año anterior al cobro, o sea, en octubre del 25. El interanual del dólar, que tú lo podés mirar, está en todas las páginas de SUSIBE, vas a ver que tiene altas y bajas. En los meses que provocó el alta, el interanual matizó y subió, y terminó en 41 pesos. Esos 41 pesos hoy son más bajos, sí, porque hoy el dólar está más bajo. Pero el dólar que se tuvo en cuenta para aforar el vehículo a pesos fue el de octubre del año pasado. Y eso es una norma jurídica. Y existe. Vos lo que tenés que mirar es cuál fue tu aforo el año pasado, cuál es tu aforo este año, y después hacer el cambio por el dólar. Entonces te vas a dar cuenta que tu coche bajó un 5%. Y con respecto a la discusión que decía César de la alícuota, ¿cómo se puede llegar a dar? Sí. La alícuota fue como el IVA. Si yo pago un 22 de IVA y digo que es caro, quiero pagar un 18, podría pagar históricamente en Uruguay fue un 18. Cuando yo era joven era un 18, hoy es un 22. Eso responde a cuestiones de caja de los gobiernos. Y la alícuota se puede discutir, pero eso es para subir o bajar un impuesto. Con respecto al porcentaje, claro. Los gobiernos departamentales, ¿de dónde obtienen sus recursos para funcionar? Porque lo que yo cobro hoy por patente, mañana un intendente lo utiliza para pagarle el sueldo al enterrador del cementerio, o a una atención primaria de la salud, o a una enfermera en un consultorio en un barrio alejado de la ciudad, o al recolector de residuos. Para eso la plata. 1,5 puntos del PIB lo rescatamos de la patente rodada y 1,5 puntos del PIB lo recibimos en las intendencias por transferencias del gobierno nacional de impuestos cobrados en nuestros territorios. Esa es la realidad de las intendencias, y entre todos suman un 3,33. No somos la totalidad ni el presupuesto más grande del país. Claro, y ahí somos autosuficientes, o sea, cobramos la patente, que es el impuesto que la Constitución nos asignó. Sí, claro, y ahí las diferencias, ¿no? De por qué después en el Parlamento se dice una cosa y los intendentes van por otro camino. A ver, los intendentes tienen un discurso único. Exacto. Y no en vano se ponen en sintonía a gente de todos los partidos políticos. Exactamente. Digo, lo que hay que analizar acá es si el Parlamento es caja de resonancia verdaderamente de lo que está pasando, o es caja de resonancia de las redes sociales. Digo, si yo analizo el tema en redes y las críticas al subsidio de todos estos días, es terrible. Pero si lo analizo frente al 56% de lo que pagaron la patente, no. Y cuando lo miro para atrás y veo que del 2012 para acá se ha mantenido la regla general, la crítica se desvirtúa. Bueno, pero ahí también hay quien le pueda decir, la gente paga porque lo tiene que hacer y capaz que está enojada con hacerlo o siente que no es justo. Quiero pagar menos impuestos igual que vos. Quiero pagar menos impuestos. Si pudiera pagar menos, me gustaría pagar menos. Las multas que me ponen y pago, también me gustaría que fueran menos. Ahora, hay un tema institucional. Cuando me ponen una multa es una sanción, cuando pago un impuesto es una imposición. Ese impuesto, bueno, si está bien fijado o mal fijado, hay maneras jurídicas en el Uruguay en donde institucionalmente se dan esos debates y esas discusiones. Yo he visto todos los presupuestos de todas las intendencias y más allá de alguna crítica en algún lugar, no he visto que ningún edil haya dicho bajemos la patente.
Claro, y ahí está el tema también, ¿no? Que es una discusión que no tiene, porque vuelvo al primer punto, o sea, se da por un lado en el Parlamento que pueden modificar alguna cosa, pero la base de la alícuota, como hablábamos, las multas en el concepto de multa en sí, el Congreso de Intendentes sigue votando paralelamente lo que entiende que se debe hacer, como decías, a través de estas cosas, más allá de lo que después hasta dentro de su propio partido un legislador pueda reclamar. Porque es una política de Estado. Exacto. Y es un tema de responsabilidad. Entonces, sabemos que hay deficiencias en la gestión del tránsito y en el sistema de cohabitación social que se da en el tránsito. Lo sabemos. ¿Queremos cambiarlo? Sí, lo queremos cambiar. ¿Tenemos diferencias a veces con una SED? Las tenemos. Sí, pero eso. Es más fuerte. Sí, quería ir a ese punto con algunas diferencias. Sí, hay algunas diferencias también que se marcan con UNACEP, por ejemplo, con esto de avanzar en una fiscalía especializada en accidentes y demás, o las picadas, o que la ley avance y sea más punitivo en el tránsito. ¿Cómo lo ven desde SUSIBE? El problema es ver si la solución es penal o no es penal. Entonces allí es por donde pasa el debate de todo este tema. Lo de Metediera está claro, la posición clara tiene razón en función de la juridicidad actual. Digo, mirándolo hacia el futuro, las cárceles tienen mucha gente joven. No podemos cargarla de más cantidad de gente. Sí tenemos que concientizar que las picadas son ilegales. Para eso lo que se necesita es más sistema inspectivo en la calle, controlando y apoyando lo que son los instrumentos tecnológicos como las fotomultas, pero tiene que haber inspectores o policías que estén trabajando en este tema. ¿Ha bajado el nivel de inspecciones en la calle? Sí, digo, de inspectores, digo de personal. Cantidad de inspectores. Digo, o sea, ahora hay una reformulación, vienen los presupuestos nuevos, tanto la policía como las intendencias han puesto el ojo en esto, están trabajando en el tema inspectivo. Lo están haciendo muchas. Maldonado particularmente lo está haciendo, ha crecido muchísimo y lo están haciendo. Es gradual, ¿no? García, una pregunta que seguramente le habrán hecho en varias ocasiones es ¿por qué los autos más antiguos pagan menos patente? Creo que desde cierto año no pagan, teniendo en cuenta que son autos que en general son más contaminantes, son más inseguros, ¿no? Los autos modernos van cambiando. ¿Por qué esa lógica? Muchos dicen, en otros países es al revés, ¿no? La idea es sacar a los autos viejos del mercado y de circulación, ¿no? ¿Qué explicación se da? Digo, hay varias cosas acá. Cuando uno compra un auto 0 kilómetros, la tributación, en vez de favorecer la circulación de los vehículos nuevos, cobra impuestos. Entonces, en un 0 kilómetro uno tiene el valor del auto, al que se suma un 22% de IVA, un 23% de IMESI y un 5% tasa consular. La patente es un 5% anual, más o menos. O sea que en 5 años es un 25% valor del vehículo, mientras que el 50% valor del auto se paga en impuestos nacionales. Hay países que esos impuestos lo vierten en la recuperación del parque vehicular y tratan de que los vehículos sean más baratos o tengan sistemas de financiamiento para que la gente pueda cambiar los vehículos viejos. Claro. Y ahí sí sobrevienen disposiciones limitativas. ¿Ya? Por ejemplo, en España uno no entra a la Moncloa con un auto que no sea 100% eléctrico. Claro. Con un tema de contaminación. Pero hay una política de Estado sobre el medio ambiente. ¿Usted cree que se debería avanzar en ese sentido? ¿Sería conveniente? Yo creo que acá Uruguay ha avanzado en el tema de que la gente se ha autorregulado y muchos han salido a comprar auto eléctrico. El tema es cuántos son los que pueden comprar ese auto eléctrico. Entonces, eso que va sucediendo es lo que va cambiando los comportamientos. Hasta ahora la importación de un vehículo la hacía un concesionario de una marca. Hoy tú y yo podemos comprar un auto en China y traerlo en un contenedor. Sí, claro, no, y además también volvemos a la misma discusión de antes, porque si nos quejamos por el precio de las patentes y también como a una persona o trabajador que tiene un auto que no lo cambia porque no le da la plata, lo vamos a presionar con la patente, ¿y qué va a hacer?
Claro, también. Entonces estamos en la misma. Es como una discusión media que me miro el ombligo, ¿no? Pero bueno, César, quería... Es tremendo. Quería consultarte con respecto a la transparencia del SUSIBE para terminar, porque ya estamos en hora. Sí, porque también en esto de el legislador Jorge hablaba también como que hay cosas que no se publican o no se ven en el SUSIBE. ¿Eso pasa? Los valores del mercado, accede cada persona por matrícula y padrón en la web del SUSIBE puede acceder al valor de aforo, a su valor de aforo. ¿Ah? La persona mira el valor de aforo, lo toma, hace el cálculo por el dólar y sabe cuánto cuesta el coche. Yo invito a que todo el mundo lo haga. Va a ver que más o menos es lo que cuesta su coche. ¿Ah? Digo, no he encontrado variaciones grandes ni en autos viejos ni en autos nuevos. Digo, cuando hay algún tipo de problema con alguna marca, ha sobrevenido por el problema de la importación directa, en donde si traes un auto de alta gama que cuesta $100.000 y traes uno chino que cuesta 60, la persona lo empadrona como que fuera un vehículo alemán y el auto termina siendo chino y valía mucho menos, pero la patente se la fijaron al valor más grande porque no lo declaró. Uh-huh. Bien, algunos de esos detalles, pero que todo se encuentra en este gran banco de datos que es el SUSIBE. Sin duda, pero además tiene acceso todo el mundo. Lo de Autodata como consultora es fundamental, o sea, el SUSIBE no está dentro de Autodata, no le dice cómo tiene que tasar los vehículos. Es técnico el dato. Entonces, creemos que mantener ese régimen, que es el mismo de las aseguradoras privadas y el banco de seguros, para la tasación de los vehículos, le da transparencia y garantía al sistema. Después la discusión si se paga más o se paga menos, eso es la alícuota, es otro tema. Como el dólar, es otro tema. Muchas gracias, César. Por favor, un gusto.